ustedes que nos quedamos en la primera parte. Hoy vamos a abordar esta segunda. Le voy a compartir. Muy bien. Entonces vamos a continuar con este tema de las democracias y vamos a ver las teorías modernas de la democracia. Ya estuvimos viendo unos antecedentes en la primera parte. Ahora vamos a continuar y vamos a comenzar con las teorías del elitismo competitivo. Esto resulta, en realidad es una ficción, el poder pretender que un pueblo posea el poder de decidir en los asuntos políticos de manera directa. En estos tiempos, obviamente, eso es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que se da en la democracia en la actualidad, en la práctica? Se habla de la democracia representativa como un arreglo por el cual las élites adquieren el poder de decidir en asuntos políticos directamente. Esa decisión de los asuntos políticos son a favor de la sociedad. Recuerden ustedes que ellos son los representantes, por eso es que se habla de una democracia de tipo representativa. Entonces, según este sociólogo Webers, el famoso sociólogo Webers, habla de que la democracia está sustentada en organizaciones de masas cada vez más potentes como los partidos políticos, los sindicatos, y está centrada en las elecciones en un régimen de sufragio universal. Y esto obviamente dejaba un amplio e importante espacio para lo que es el liderazgo. Y aquí se habla de el principio de los números pequeños. Esto con referencia a la acción política quiere decir la superior capacidad de maniobra política de los grupos pequeños en torno a las decisiones que se tienen que tomar y que supuestamente son a favor de la colectividad. Entonces, en este sentido, vamos a ver de que la institución parlamentaria, es decir, esta instancia de poder, recuerden ustedes que de manera general en todos los países del mundo tenemos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y el último que se ha sumado ha sido el poder electoral como un poder reconocido. Entonces, dentro de lo que significa el parlamento, ahí hablamos de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, de la Asamblea Plurinacional en el caso de nuestro país, pero en todos los países se tiene esa estructura de diputados, senadores y de asamblea. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que cumplen estas instituciones parlamentarias? Primero, de que el Parlamento es el cuerpo representativo, ahí lo estamos colocando con rojo para poner énfasis en el elemento característico, de los gobernados y aporta la necesaria legitimación racional, ya que es la manera de que los gobernados tienden de manifestar el consentimiento. Segundo, de que el Parlamento se constituye en un foro para que los representantes debatan, pero sobre todo negocien y lleguen a compromisos viables entre intereses contrapuestos tanto de los individuos como de los grupos. Recuerden ustedes que los parlamentarios en realidad presentan proyectos para su aprobación. Existe un proceso de negociación entre las diferentes bancadas que existan para poder aprobar una norma, es decir, para que tanto la exposición como en el debate no se alarguen mucho y se lleguen a consensos más rápido. Entonces, eso requiere obviamente un lobby previo
que deben realizar aquellos parlamentarios que van a presentar proyectos o programas a favor de su comunidad. Entonces, evidentemente, todos los parlamentarios que tienen una representación siempre tienen proyectos para que sean aprobados. Primero, a favor de su propia comunidad y también proyectos a nivel nacional que deben, obviamente, debatirse, deben consensuarse, deben analizarse, deben negociarse hasta llegar a comprometerse con la aprobación de los mismos. Entonces, ese es el trabajo que tienen pues nuestros representantes de la patria en el Parlamento. Entonces, en la medida de que vayan presentando los proyectos y en la medida que también vayan fiscalizando las acciones del Ejecutivo, porque esto significa que a través de este poder existe un control también cruzado entre los otros poderes, ¿no es cierto? Para que cada poder no tome decisiones de manera discrecional, sino que en algún momento todo eso se tiene que debatir. Y la instancia de debate, pues, es el Parlamento, es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea, ¿no? Dentro de un Estado. Ahora bien, los partidos políticos indudablemente juegan un papel fundamental, sobre todo que son parte de la oposición y también obviamente hay un oficialismo, ¿no? Y a veces ocurre de que hay una heterogeneidad de fuerzas políticas, de partidos políticos. A veces tienen posiciones encontradas, a veces son posiciones irreconciliables y siempre van a estar en la confrontación, ¿no? Pero obviamente en el Parlamento se decide lo que acuerda la mayoría. En muy pocas ocasiones se puede llegar a tener la unanimidad sobre algún aspecto, ¿no? Excepto los que realmente tengan una alta relevancia también a nivel nacional y a la cual ningún parlamentario, pues ninguna bancada podría oponerse. Entonces, los partidos políticos, como organizaciones de la representación de los grupos, se transforman paulatinamente en potentes organizaciones burocráticas, dominadas por los líderes que controlan a los parlamentarios como borregos votantes perfectamente disciplinados. En otras palabras, lo que nosotros conocemos como los levantamanos, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente la política, el arte de la política, ejercido por los partidos políticos y sus representantes. Entonces, estas instituciones corporativas deben velar, eso es, en buena fe, por la comunidad, no por su representación, no por su grupo corporativo, sino por toda la comunidad. Entonces, esto ha merecido obviamente un amplio debate a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y esto no quiere decir que ahora en el siglo XXI no se siga debatiendo, sí, se sigue debatiendo, ¿no? Y se trata siempre de mejorar el debate en torno a la operatividad que debe tener dentro de una asamblea. La concepción weberiana de la democracia en la era política de masas, porque eso ha sido ya la tendencia, sobre todo de manera muy fuerte en este siglo XXI, y eso también nosotros lo hemos podido percibir, por ejemplo, en el caso de nuestro Estado. Como democracia representativa, se centra entonces en considerarla como un mecanismo indispensable y eficaz para dar expresión a una pluralidad de valores como el mejor procedimiento para producir un liderazgo de tipo político. Entonces, indudablemente, los principios y los valores deben primar en las acciones de tipo político. Pero también, por lo que acabamos y lo que hemos estudiado en las lecturas complementarias y por lo que hemos estudiado en los diferentes enfoques
y métodos y teorías de la ciencia política. Fíjense, a partir de esa obra de Maquiavelo se marca ese punto de inflexión importante dentro de la historia del pensamiento político, ¿no? Que ha hecho que, evidentemente, hay ahí una confrontación en términos de los principios, de los valores y del accionar mismo del político, ¿no es cierto? O sea, en buena fe estamos hablando de valores y de principios. En la práctica vemos que en la mayoría de los políticos siempre van respondiendo primero a sus grupos de tipo corporativo, ¿no? A sus intereses particulares antes que los intereses de tipo colectivo. Pero amén de ello, vamos a ver también que hay una percepción de este famoso autor Joseph Aloy Schumpeter. Recuerden ustedes, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, acerca de su pensamiento y de las obras que hizo a mitad del siglo XX. Según Schumpeter, el proceso político se asemeja en varios elementos a un proceso económico. Él hizo una analogía con lo que ocurre en la parte económica. Él dice: los votantes representan la demanda del mercado político y los políticos y la burocracia representan la oferta. Entonces, tomando esos constructos teóricos de la economía, hace esta analogía. Entonces, ahí hay una oferta y una demanda dentro del mercado político. Y vemos de que las élites políticas de los partidos y los cargos públicos son los vendedores de bienes políticos. Entonces ahí tenemos configurado ya todo un mercado político en el cual existe ese concurso de los demandantes y de los ofertantes. Por lo tanto, el partido político no se define por sus principios o por sus puntos programáticos, sino por la lucha competitiva por el poder político. Todas estas estructuras corporativas, obviamente, lo que ansían es alcanzar el poder. Entonces, de esa manera, vemos de que los partidos políticos y sus maquinarias son artefactos que sirven para regular la competencia política bajo el liderazgo del jefe político. La variedad de técnicas de propaganda, ¿no? Y recuerden ustedes la diferencia con publicidad, que utilizan para persuadir al electorado y atraer el voto son elementos esenciales de la política. Por lo que hemos visto en la parte del estudio de Maquiavelo, una de las características de los políticos obviamente es decir las cosas que las personas quieren escuchar, ¿no es cierto? Porque si digo alguna cosa como idea y que quizás va en contraposición de la mayoría, muy difícilmente voy a ser votado, ¿no? Como candidato. Entonces, dice esa máxima, bueno, a la gente hay que decirle lo que la gente quiere escuchar. De esa manera voy a tener un asentimiento y también voy a poder conseguir el apoyo. La democracia schumpeteriana, es decir, en su concepción, consiste en considerar la democracia únicamente como un método político, como el sistema institucional para llegar a las decisiones políticas por el cual el electorado elige periódicamente entre equipos de líderes. Entonces, este modelo político en la concepción schumpeteriana, ¿no? Se trata de que haya una sinergia entre el equipo, el grupo corporativo con la sociedad, en el sentido de poder conseguir cosas a favor de la sociedad, y por el otro lado también llegar
a realizar algunas transformaciones que obviamente sean significativas y que le permitan siempre estar a la vanguardia y ser votado. Esa es la idea, ¿no es cierto? Bajo estas concepciones entonces en torno a la democracia representativa, vamos a ver de que la supervivencia de la democracia depende más del grado de compromiso de las élites con la democracia que de las pasivas masas electorales. Es decir, fíjense ustedes cómo los grupos corporativos, cómo los partidos políticos pueden seguir afincándose en ese espectro, ¿no? Como instituciones, de tal manera de que en la medida de que vayan haciendo las cosas en torno a su contribución a la democracia, bueno, eso van a tener vigencia. Caso contrario, no va a ocurrir eso, pero de ninguna manera es una responsabilidad de las masas electorales, ¿no? Porque individualmente las personas muy poco pueden hacer. En realidad, lo que hay que hacer es asociarse, agruparse para poder tener algún impacto en la realidad. Otra de las teorías. No sé si hay algún comentario antes que comencemos esto. ¿Ha quedado claro la lectura que les he realizado de manera sintética acerca de la democracia representativa con uno de los principales exponentes como es Joseph Alois Schumpeter, ¿no? Que no solamente hizo contribuciones en el ámbito económico, sino también, como lo ven, en el ámbito político? ¿Algún comentario? ¿Va quedando claro, compañeros? ¿Qué me dicen? Está quedando claro, Luis. Una de las tareas que tenemos como economista, y esto lo hemos estado conversando desde el inicio, es el hecho de que como economistas necesitamos, como les decía siempre, saber cómo piensa la clase política, porque es con esa clase política en la cual nosotros vamos a estar interactuando permanentemente. Porque esa triada de economía, política y sociedad obviamente es permanente, ¿no? Independientemente del ámbito en el cual nos estemos desempeñando, siempre vamos a tener una interacción con la clase política. Entonces, como economistas necesitamos saber cómo piensan los políticos, cuáles son los fundamentos y las bases que tienen para su toma de decisiones, ¿no? Cuáles son los objetivos que persiguen, cuál es la línea, ¿no? de comportamiento que tiene la clase política, ¿no? dentro de un Estado. Y como parte técnica, pues los economistas lo que tenemos que hacer es llegar a consensuar eso, ¿no? Bien, entonces, para continuar, aquí tenemos otra teoría, como es la del pluralismo, como teoría moderna de la democracia. Es una teoría empírica, como también una teoría de tipo normativa, es decir, describe cómo funcionan los sistemas políticos clasificados como democracia y además defiende la libre competencia entre los grupos como el acuerdo político mejor que pueda lograrse. Y aquí tenemos esta teoría de la poliarquía dentro del pluralismo de Dahl, otro autor también bastante reconocido dentro de la doctrina de la ciencia política, siempre ha sido un referente. ¿eh? Reserva este término
de la democracia para referirse al sistema ideal y emplea la poliarquía cuando se refiere a regímenes políticos relativamente democratizados a la democracia real, la democracia completa en la concepción que estamos escribiendo. Para que un orden pueda clasificarse como poliárquico, Robert Dahl entonces daba una serie de elementos que deben ser considerados como se enumeran a continuación. Primero, los cargos electivos para el control de las decisiones políticas, ¿no? Deben ser electivos y de esa manera la vamos a considerar como una instancia de tipo poliárquica. Segundo, las elecciones libres, periódicas e imparciales. Tercero, un sufragio exclusivo, ¿no? Referido a aquellos que están habilitados para votar. Cuarto, el derecho a ocupar cargos públicos en el gobierno. 5, la libertad de expresión. 6, existencia y protección por ley de la variedad de fuentes de información. En un Estado democrático, obviamente eso es esencial. 7, derecho a construir asociaciones y organizaciones autónomas, partidos políticos y grupos de interés en la sociedad, que se pronuncie a favor de un determinado grupo que tienen obviamente intereses comunes, porque de esa manera la sociedad se va agrupando. Luego tenemos las teorías de tipo corporativas. Algunos autores definen al corporativismo, y hemos estado haciendo referencia a esto, como un sistema en el que el gobierno concede reconocimiento oficial a un número limitado de asociaciones de intereses, que se traduce en un virtual monopolio en la representación de un sector de la economía ante las autoridades públicas, ¿no? Por ejemplo, los gremiales, el autotransporte, etcétera, etcétera, ¿no? A ese tipo de representaciones o asociaciones nos estamos refiriendo. Según este autor Smither, caracteriza el corporativismo como una forma de mediación de intereses llevados a cabo por un pequeño número de organizaciones monopolistas, ordenadas jerárquicamente, que se representan o que representan los intereses de sus propios miembros en las negociaciones con el Estado a nivel central y también a nivel subnacional, y el de la realización de políticas públicas, ¿no? En ese contexto, entonces, en todas esas negociaciones que se hacen con el Estado, ¿no? Y en la elaboración de las políticas públicas también tienen su amplia participación e injerencia, ¿no? Porque en definitiva es todo un proceso en el cual ellos también ofrecen y comprometen el apoyo a los políticos a partir de poner en evidencia una representatividad que por detrás de ella conglomera un gran número de personas, ¿no? Luego tenemos la teoría de la democracia participativa. Fíjense cómo se van agregando los elementos en torno a la democracia, ¿no? Democracia representativa, democracia participativa, como elementos característicos que debería tener esta forma de gobierno. Entonces, esto consiste en primar la búsqueda del bien común sobre la persecución de los fines privados de los individuos. Entonces, cuando estamos hablando de democracia dentro del sistema político, estamos haciendo referencia a la libertad, estamos hablando también de la representatividad, estamos hablando de la participación, ¿no? Y el hecho de que los grupos corporativos
deben responder obviamente de manera muy altruista en proyectos a favor de la comunidad, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Y además esto pues haría más transparente el accionar de la clase política dentro de un Estado. Entonces, compañeros, a todas luces, evidentemente parece, por todo lo que hemos visto, que la democracia se constituye en la forma de gobierno a la cual aspiran los estados, bajo una serie de principios como los que acabamos de mencionar. Entonces, en ese sentido, vemos que queremos democracia libre, participativa, representativa, donde las personas tengan claros sus derechos sociales, económicos y obviamente también los de tipo político. De tal manera que contribuyamos pues, a ese funcionamiento armónico que debe haber dentro de un Estado, ¿no? Entonces, indudablemente, ¿no? Esto constituye una, una forma de gobierno a la cual se aspiraría, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de gobiernos autoritarios, hablar de gobiernos totalitarios, que son deformaciones de los gobiernos democráticos? Eso complica pues mucho la existencia de lo que es la vigencia del Estado, ¿no? Es decir, en esa construcción hacia lo que es el Estado ideal, que es lo que se procura siempre. Entonces, el debate en lo político, ¿no?, ha sido permanente, lo es ahora y lo va a seguir siendo. Lo que se trata es de construir el famoso estado ideal, que ese sistema político también coadyuve, ¿no?, a lo que signifique el sistema económico en el marco social. De esa manera vamos a crear también las instituciones representativas y más sólidas que deben existir de acuerdo a las propias realidades de cada estado. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí, Luis. Bueno, entonces en esta tercera parte del avance de la materia, también tenemos un capítulo adicional, que es el capítulo 6. Permítame un momentito. Aquí les comparto entonces, de partida esta carátula en torno a este último tema que te los voy a presentar para cerrar este avance en la tercera parte de la materia.
Eh, en el tomamos el primer parcial del capítulo 1, el segundo parcial del capítulo 2 y 3, y la evaluación final será de los capítulos 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos programado. Entonces este sería el último capítulo que habla de la exaltación de las diferencias que existen en la actualidad dentro del sistema político, y tiene un título bastante sugestivo, ¿no? Elaborado por un doctor en ciencias políticas, que es el camino de la regresión histórica y la apología de los regímenes populistas y autoritarios. Es decir, de que esta exaltación de las diferencias en la sociedad, en el quehacer político y económico, se han dado ya en estas formas que han tratado siempre de involucrarse dentro de los estados, como son los regímenes populistas, los regímenes autoritarios y los regímenes totalitarios, ¿no? Y es una reflexión muy profunda, una reflexión filosófica muy interesante, que ustedes la van a poder releer, ¿no? Y sobre la cual les he preparado un esquema de tal manera de poder sintetizar esta visión que vamos a tener sobre este tipo de regímenes, ¿no? Y sobre todo la discusión que ha lanzado a la palestra este autor, del cual vamos a revisar este material, sobre todo en estos tiempos donde vemos de que de una u otra manera el populismo está queriendo emerger dentro del espectro político, y no solamente en nuestro país, sino también a nivel Latinoamérica. Y ese es el aspecto que vamos a abordar en este tema. ¿Está bien? Y se los dejo ahí como el título a revisar, porque lo vamos a comentar en la próxima clase. Ahora, de manera previa quisiera hacerle, o haciendo un paréntesis, una consulta en torno a cómo anda la programación de sus otras materias, porque ya la próxima clase concluiríamos nuestro avance de la materia. Y también, bueno, les debo también en las notas de su control, ¿no? Ya se los daré en la próxima clase, que faltaban. Sí, les debo el control 2, las notas del control 2, para completar las 4 de las 5 notas que ustedes van a tener, porque la última va a ser la evaluación final. Entonces, quisiera poner en consideración de ustedes para que eh, el próximo viernes, el próximo viernes 22, estaríamos dando nuestra evaluación final. Es decir, después de una semana que concluyamos la clase, la próxima daríamos nuestra evaluación final. ¿Está bien? Para que lo registre. Sí, listo, está bien. ¿Está bien? Pero disculpe, ¿de qué tema dijo? Creo que era 4, 5, 6, ¿no? Correcto, correcto. 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, ya tenemos avanzado el tema 4 y 5, nos faltaría el 6, que es un tema que vamos a revisar la próxima clase, y con eso ya tendríamos todo el material para la evaluación final. Y entonces el próximo viernes es 22, entonces anotaré como viernes 22. Cuatro, 5 y 6. Listo. Muy bien, compañeros. Espero que también ya en las otras materias estén en la fase de conclusión. Seguramente ya están con
evaluaciones finales con fecha, ¿no es cierto? ¿O todavía? Bueno, en mi caso tengo el exámenes, pero más que todo estamos presentando proyectos ya, porque mi materia estamos haciendo la mayoría proyectos de investigación. Proyectos de investigación. ¿En qué materias? O sea, no sí, en sí proyectos, pero son así como investigaciones sobre crisis económica y, o en otro caso, en Ecorural, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de una empresa agrícola o ganadería, como en mi caso estoy haciendo, ¿no? Ujú. Ya, Así más que todo. son trabajos en cada una de las materias. Bueno, trabajos finales. Bien. Listo, pues, compañeros. Entonces, así vamos a quedar. Ya. Hemos fijado entonces nuestra evaluación final para el próximo viernes. La próxima clase concluimos nuestro avance y con eso ya nos veríamos de manera presencial en una semana, ¿no? Para poder dar la evaluación, final. Bien, ¿hay algún comentario? ¿Alguna pregunta que quisieran realizar? ¿Está todo claro? ¿Está simple, no es cierto? Listen, ¿y por qué no lo damos el día lunes 25? ¿Que tiene examen? Listen. Pero no decía nada usted. ¿Y el resto? ¿Qué dice el resto? Es que Viernes, dice. si no nos movemos todos, más bien organizémonos nomás para el viernes, porque así también estoy programando otros exámenes, entonces si lo empezamos a dispersar ya tampoco me van a dejar tiempo. Recuerden ustedes que ya después de que demos el examen, yo tengo una semanita para procesar todas las notas de todos los grupos. Entonces, también se complica la cosita. Por eso es que les estoy diciendo ahora que es miércoles, ¿no? Y de aquí tienen 10 días hasta ese día viernes, porque ya pasarlo para el lunes ya van a ser 13, 14 días y no me van a dejar mucho margen para corregir también. ¿Ya? Quedemos ahí, compañera, háganle esfuercito. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Gracias, compañera. Entonces, así quedamos, compañeros. Por ahora vamos a quedar ahí y nos vemos la siguiente clase.